Ahora demostraremos el siguiente teorema, más bien la siguiente proposición. La proposición dice que si tenemos una función que es una isometría de Rn en Rn, entonces para esa función f existe una función g que pertenece a las transformaciones ortogonales de Rn en Rn y un vector b que pertenece a Rn, de tal forma que esta función f se puede expresar como g de x más b para toda x que está en Rn. Además de que g de x y b deben de ser únicas. Entonces, la proposición consiste en que si a mí me dan una función y me dicen que es una isometría, yo tengo que ser capaz de encontrar una transformación ortogonal y un vector de tal forma que pueda asegurar que f de x se puede ver como g de x más b. Una primera observación es la siguiente. Esta demostración la vamos a hacer utilizando lo que deseamos que se cumpla. A partir de saber o a partir de ver qué se debe de cumplir, es que nosotros vamos a saber qué debemos hacer o qué debemos, digámoslo así, proponer. Es decir, nosotros queremos que se cumpla que f de x sea igual a g de x más b para toda x. Pero si nos fijamos, g de x más b la podemos ver como una composición. La composición de la traslación por el vector b, o más bien la composición de la función g seguida de la traslación por el vector b aplicado a x, donde obviamente una traslación sabemos que es del estilo, es decir, la traslación por el vector b aplicado al vector x sabemos que es igual a x más b. Es decir, cuando aplicamos una traslación sabemos que simplemente, por decirlo de alguna manera, simplemente hay que sumar el vector de traslación, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, nosotros al hacer esta observación podemos reinterpretar esto diciendo lo siguiente. Nosotros deseamos que la función f se pueda expresar como la composición de una transformación ortogonal seguida de una traslación. Insisto, la técnica que vamos a utilizar es utilizar lo que deseamos que se cumpla para que efectivamente se cumpla, por decirlo así. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo deseamos? Y este deseamos yo lo pondría como entre comillas, como deseamos que f de x sea igual a g de x más b para toda x que está en Rn, lo que haremos será, y también lo pongo entre comillas, será proponer o, y también lo voy a poner entre comillas, o despejar quiénes deben ser esta g de x y quién debe de ser ese vector b. Ahora, veamos, nosotros sabemos, voy a escribir otra vez esto y voy a insistir, como f de x queremos que sea g de x más b para toda x que está en Rn. Bueno, lo que vamos a hacer es primero encontrar esta b y después encontrar. Cuando digo encontrar, quiero decir despejar entre comillas, y cuando digo encontrar, quiero decir proponer. Es decir, la vamos a proponer a partir de primero despejarla, y entonces cuando la despejemos ya sabemos cómo tiene que ser y por lo tanto la podemos proponer. Entonces, como f de x tiene que ser igual a g de x más b para toda x que está en Rn, entonces podemos hacer x igual al vector 0. Entonces, esto me quedaría f aplicado al vector 0 tiene que ser igual a g aplicado al vector 0 más b. Pero
g de x debe de pertenecer a las transformaciones ortogonales de Rn en Rn. Y sabemos que si una función pertenece a las ortogonales, entonces esa función manda al vector 0 en el vector 0. Es decir, como se debe de cumplir que f evaluada en el 0 tiene que ser g evaluado en el 0 más b, pero además como g tiene que ser una transformación ortogonal, esto tiene que ser el vector 0 más b. Es decir, por lo tanto, para que esto pueda llegar a ser cierto, tiene que suceder que la función evaluada en el vector 0 me dé el vector b. Por lo tanto, podemos proponer, le ponemos así, por lo tanto, proponemos a b como la función f evaluado en el vector 0. Insisto, esta proposición nosotros la podemos interpretar como yo te doy una función f y tú encuéntrame a esta función g y a este vector b tal que f de x sea igual a g de x más b. Lo que llevamos ahorita es que si nos dan la función f, nosotros debemos de decir el vector que funciona aquí es lo que resulte al evaluar esta función en el vector 0. Es lo que llevamos ahorita. Ahora, lo mismo, vamos a encontrar, aquí le ponemos para b, es decir, aquí lo que hicimos fue para encontrar b. Ahora aquí le vamos a poner para encontrar a g de x. Para encontrar a g de x lo que tenemos que hacer nuevamente es, como f de x tiene que ser igual a g de x más b, podemos, digámoslo así, despejar a g. Es decir, g de x tiene que ser igual a f de x menos b. Y si nos fijamos, f de x menos b podemos verlo como lo vimos hace rato aquí. Es decir, f de x menos b yo lo puedo ver como la composición de f con la traslación por el vector menos b aplicado al vector x. Es decir, si se fijan, aquí yo estoy encontrando que esta g de x tendría que ser la composición de la función que de entrada ya me dieron con la traslación por menos b, pero la traslación por el vector menos b es muy fácil obtenerla, simplemente es x menos b. Es decir, si a mí me dieran la función f, yo podría ya en este momento decir, la función g que te sirve es el que tú hagas la composición de la función que me estás dando con la traslación por el vector menos b. Esta composición ya la podríamos hacer porque la función f es una función que nos dan y esta traslación por menos b es muy fácil obtenerla. Ahora, lo único que resta ver es si efectivamente esta función definida de esta manera efectivamente es una transformación ortogonal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la función g debe de ser una transformación ortogonal. Notemos, para eso notemos que sabemos que una traslación efectivamente pertenece a las isometrías de Rn en Rn, ¿sale? Ahora, y sabemos que por hipótesis la función que nos dan es también una isometría de Rn en Rn, es decir, perdón, aquí más bien la que es isometría, aquí es menos b, la que es isometría es esta, es isometría de Rn en Rn y también la traslación es isometría de Rn en Rn, ¿sale? Entonces lo que estamos viendo es que g de x al ser composición de isometrías, ya sabemos que la composición de isometrías es isometrías. Notemos que g de x pertenece a las isometrías de Rn en Rn, insisto, por ser composición de isometrías. Además, bueno, y yo diría, lo que tenemos que ver es que sea ortogonal. No nos basta con que sea isometría.
Para eso vamos a ocupar precisamente el resultado que acabamos de ver. Acabamos de ver que si una isometría, además de ser isometría, manda el origen en el origen, entonces es transformación ortogonal. Ahora, eso quiere decir que lo que hace falta ver, hace falta demostrar, hace falta demostrar que g de x definida de esta manera, evaluada en el 0, hace falta evaluar que g evaluada en el 0, definida como f del vector 0, f del vector 0 menos b, es igual al vector 0. Hace falta demostrar que esta función al origen lo manda al origen y por lo tanto, como es isometría y cumple esto, será ortogonal. Pues nada más hay que realizar esta operación, y lo cual es muy fácil, porque si nos fijamos, f evaluado en el vector 0 lo acabamos de definir como b. Entonces f del vector 0 es igual a b menos b, efectivamente da el vector 0, ¿sale? Por lo tanto, podemos decir que efectivamente g de x definida, y yo lo pondría entonces así, g de x definida como f de x menos b, pertenece a las transformaciones ortogonales de Rn en Rn. Finalmente, aquí se dice que además esta función y este vector son únicos. El que sean únicos ya se desprende directamente del cómo fueron propuestos. B fue propuesto como f del vector 0. Entonces, al ser f una función, f no puede mandar a dos valores distintos al vector 0, por lo tanto, f evaluado en el 0 es un valor único, y al ser igual a b, entonces b es un valor único, o más bien un vector único. Y g de x, al ser definida como la composición de dos isometrías, pues esa misma definición hace que esta función sea única, ¿sale? Por lo tanto, además, y le vamos a agregar esto, además, g de x y b son únicos por cómo fueron propuestos, ¿sale? Entonces, pues ya acabamos, porque lo que tenemos es que la b que nosotros necesitamos debe de ser f evaluado en el vector 0, y la g que necesitamos debe de ser, f de x menos el vector b. Por lo tanto, si a mí me dan a esta función f, yo puedo encontrar a g de esta manera y puedo encontrar a b de esta manera. Y acabamos de ver que efectivamente f se va a poder escribir como g de x más b, ¿sale? Entonces esto completa la demostración y vamos a seguir avanzando en más demostraciones con respecto a las transformaciones ortogonales.